En este experimento se buscó verificar la condición de equilibrio en nuestro sistema, por lo que para que esto suceda hay una condición que sería la de que la fuerza de los torques sería igual a cero. Sin embargo, en este experimento hubo unas discrepancias como la incerteza o la incertidumbre en los materiales y en los factores externos que podrían afectarlo. Debido a esto, no se logró un equilibrio exacto en el experimento, sino que hubo unas pequeñas cuantas variaciones de altibajos. En conclusión, estos factores se presentan en la vida real como factores de fricción o una nivelación no tan exacta, pero sin embargo estos datos se acercan a lo esperado. En la gráfica de fuerza aplicada versus posición se observa un comportamiento lineal general, descrito por la ecuación F es igual a 1.68x más 3.17. Sin embargo, en las repeticiones 6 y 7 se registraron valores diferentes de 7.76 Newton y 10.938 Newton, respectivamente. Estos saltos repentinos en la fuerza podrían deberse a errores en la medición, como la colocación incorrecta de la masa o la lectura inexacta de los dinamómetros. También podrían influir factores externos no controlados. Estos valores diferentes resaltan la importancia de minimizar las incertidumbres en futuros experimentos. En conclusión, los valores atípicos en las repeticiones 6 y 7 sugieren que hubo errores en la medición o factores externos no controlados, aunque estos valores no invalidan el comportamiento general del sistema, que sigue siendo consistente con la física del torque. La gráfica de fuerza aplicada versus posición muestra una relación lineal, donde la fuerza aumenta proporcionalmente con la distancia del pivote. Esto es consistente con la física del torque y el equilibrio de fuerzas, ya que el torque depende de la magnitud de la fuerza y su distancia del punto de giro. La ecuación F es igual a 1.68x más 3.17 demuestra la relación, indicando que por cada metro que se mueve la masa, la fuerza aplicada aumenta en 1.68 newtons. Aunque hay valores diferentes, la mayoría de los datos siguen esta tendencia, lo que confirma la validez del modelo lineal. Como conclusión, la relación lineal entre la fuerza aplicada y la posición de la masa es consistente con la teoría del torque. A pesar de los valores atípicos, el modelo lineal es una buena aproximación para describir el comportamiento del sistema. A medida que la masa se desplaza hacia el pivote, la fuerza aplicada disminuye, lo cual es consistente con la física del torque. Sin embargo, en algunas repeticiones como las 6 y las 7, se observaron fuerzas significativamente mayores a lo esperado. Estas inconsistencias podrían deberse a errores en la medición de la posición o de la aplicación desigual de la fuerza. Estos factores afectaron la precisión del experimento, pero no invalidan la tendencia general observada. Como conclusión, el comportamiento de las fuerzas con respecto al pivote es consistente con la teoría del torque. Aunque las inconsistencias en algunas repeticiones sugieren la presencia de errores experimentales, estos errores no afectan significativamente la tendencia general del sistema. Como quinto resultado tenemos que cuando se coloca una masa en el extremo derecho de la regla, la tensión en el dinamómetro izquierdo disminuye significativamente. Esto se debe a que el dinamómetro derecho soporta la mayor parte del peso, generando un torque mayor en ese lado. Este comportamiento es consistente con la teoría del equilibrio rotacional, donde las fuerzas se redistribuyen para mantener el equilibrio. Sin embargo, en la séptima de repetición, el dinamómetro número 2 registró un valor diferente a 9 newtons, lo que sugiere que obtuvimos un error en la medición o un factor externo no controlado. El comportamiento del dinamómetro izquierdo, cuando la masa está en el extremo derecho, es consistente a la teoría del torque, ya que pues como sabemos desde el punto de inicio, cuando va la regla, nosotros vamos viendo qué movimientos van a favor de la aguja del reloj y quiénes van en contra, para que este sistema de torques y la sumatoria de estos nos dé cero. Aunque había pequeñas variaciones dentro de la práctica que pues daban cero, pero como que eran 0.017, por lo que sí se llegó a un equilibrio totalmente, pero como nosotros estábamos utilizando un nivel, pues podían existir un poquito de variaciones, pero esto no influye en nada, sino que sí se realizó correctamente la práctica. En este experimento, la fricción en los soportes y las vibraciones en la superficie de trabajo podrían haber afectado los resultados.
La fricción puede generar fuerzas adicionales que no fueron consideradas en el análisis teórico, lo que podría explicar los pequeños desequilibrios observados en los torques y fuerzas. Además, las vibraciones en las superficies podrían haber causado fluctuaciones en las lecturas de los dinamómetros, especialmente en las repeticiones donde se registraron valores inusuales. En conclusión, tenemos que la fricción y las vibraciones son factores que podrían haber afectado los resultados del experimento, generando pequeños desequilibrios y valores inusuales. Para mejorar la precisión del experimento, es necesario reducir estas fuentes de error en futuras repeticiones. El objetivo principal de la práctica era verificar el equilibrio estático de un cuerpo rígido, en este caso una regla. Esto se logró al confirmar que la suma de las fuerzas y los torques es cero en condiciones de equilibrio. Aunque hubo pequeños errores como el desequilibrio en los torques y las fuerzas, esto afectó en la validez general de los resultados. Al mover la masa a lo largo de la regla, las tensiones en los dinamómetros cambian para mantener el equilibrio. Por ejemplo, si la masa se mueve hacia la derecha, el dinamómetro derecho soporta más peso, mientras que el izquierdo soporta menos. Muchas gracias. También se logró observar los datos experimentales. Se elaboraron gráficas que muestran la relación entre el peso y la posición de la masa en la regla. Estas representaciones gráficas nos ayudaron a la comprensión del efecto de las fuerzas y torques en el equilibrio del sistema, cumpliendo con el objetivo de visualizar el comportamiento de las tensiones generadas. Las gráficas de fuerza aplicada versus posición nos permitieron visualizar cómo la fuerza aumenta con la distancia al pivote. Los valores atípicos se atribuyeron a errores en la medición o factores externos, pero que no invalidan la tendencia general. Se desarrolló durante la práctica habilidades importantes como la toma de datos, el análisis de resultados y la comparación con modelos teóricos. Estas habilidades son fundamentales para la comprensión de los principios físicos y su aplicación en situaciones reales. La práctica permitió desarrollar habilidades clave como la toma de datos y el análisis de resultados. También se aprendió a identificar fuentes de error como la fricción o las imprecisiones en las mediciones, lo que es esencial para mejorar la precisión en futuros experimentos.